Le agradecemos primero a Carlos Raimundi porque, bueno, él está sin luz y está haciendo un esfuerzo por participar del vivo, participar de la entrevista, nuestra primera entrevista de Agenda 2020 con OSIPEX. Yo simplemente voy a hacer una pequeña presentación y después arrancamos con la entrevista, Carlos, si te parece. Vale. Bueno, nosotros, OSIPEX, somos un observatorio de política internacional y coyuntura internacional y política exterior argentina, donde lo que buscamos es analizar la política exterior en un sentido amplio, no restrictivo o restringido solamente a las relaciones diplomáticas y comerciales, sino entender cómo los procesos políticos, los procesos económicos, los procesos sociales que vivimos nosotros como país, como región, están íntimamente ligados con la dinámica global, con la dinámica mundial. Me parece que la pandemia del COVID y la crisis económica subsecuente son podríamos ser un indicador claro de que eso es así y que influye en la vida cotidiana de todos. Entonces, nosotros desde el observatorio buscamos hacer análisis rigurosos con fuentes confiables que traten de aportar al debate, a la discusión y la construcción de una idea de este mundo complejo en el que vivimos, sumamente cambiante. Y para eso planteamos la idea de hacer Agenda 2020, que es una instancia donde lo que buscamos es analizar justamente la dinámica global, la coyuntura geoeconómica y geopolítica, desde distintos, podríamos decir, ejes, desde la dinámica económica mundial, el aspecto científico-tecnológico, el aspecto geopolítico, el aspecto comercial, la temática de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Y en este primer encuentro invitamos a Carlos Raimundi, que fue diputado nacional hasta el 2015 y actualmente fue designado como embajador argentino ante la OEA, para hablar un poco de la situación política general y la política exterior argentina. Así que bueno, Carlos, gracias por participar, inclusive con las dificultades técnicas que sabemos que no son las mejores. Sí, bueno, no, al contrario, agradecerle yo. este, sí, las circunstancias no son las mejores porque además, ya de por sí, la cuarentena nos presenta un estado de ánimo excepcional. No, no es mi caso, yo la trato de sobrellevar muy bien y además tenemos muchísimo trabajo docente en las aulas virtuales y demás. Pero estoy indignado con la empresa eléctrica porque, porque la verdad las tarifas han subido en los últimos 4 años un 3000%, es decir, tienen 30 veces más valor del que tenían y nosotros tenemos servicio los días que no hay viento, los días que hay un poquito de lluvia, un poquito de... O sea, tendría que decir eso el contrato, ¿no? Es decir, usted va a tener luz, va a tener energía eléctrica siempre y cuando no haya viento. Sean días soleados, días apacibles, ¿no? Porque si hay un poquito de dificultad, así que la verdad que es indignante esta situación y creo que nos lleva cada vez más cerca de una recuperación del servicio por parte del Estado para que la lógica sea desde los intereses del pueblo que consume y que paga su tarifa y no de los empresarios que fugan divisas, giran dividendos al exterior, ponen el dinero en paraísos fiscales y después ni siquiera quieren pagar un 1% de impuesto a sus patrimonios cada vez más altos, ¿no? Y lo peor de todo es que los trabajadores, digo todo esto por todo el historial que tenemos de contacto con la empresa durante el día de hoy, tienen que trabajar con todos los recaudos del virus y de la cuarentena. Pero los empresarios están en su casa lo más cómodo, teledirigiendo las tareas. Bueno, perdón por esta digresión, pero bueno, tiene que ver con las dificultades propias de no poder hacer la charla en las condiciones que hubiéramos querido. Total, Carlos, pero me parece que tiene íntima relación y aparte agregarte esto que vos decís, donde la tecnología o el cambio tecnológico por un punto nos permite estar conectados, poder seguir con la interacción humana que en una pandemia de este tipo hace
no digo 50 años, hace 10 años, hubiera generado una desconexión y una imposibilidad de contacto o de vernos mucho más importante, mucho más si pensamos hace 40 años, donde había por ahí un teléfono por cada 2 casas, cada 3 casas, eh, y donde también la pandemia deja claras las asimetrías entre aquellos que pueden hacer teletrabajo y quienes no. Eh, entonces, me parece que podríamos decir que la pandemia nos pone a observar que, y esto acaba la primera pregunta, eh, de alguna forma muchos vaticinaban eh, el fin del capitalismo o algo por el estilo, o planteaban una crisis del neoliberalismo, sus preceptos, sus recetarios, que de alguna manera dejaron, como vemos, a los estados, sobre todo a los más débiles, pero también a los centrales, con limitaciones para intervenir en una pandemia, con sistemas de salud debilitados o desfinanciados y demás. ¿Cómo ves vos el contexto internacional si vos ves que la pandemia puede ser un catalizador de cambios en un sentido de agudizar lo que estamos viendo o en un sentido de cambio también? Bueno, primero déjame hacer un brevísimo comentario sobre tu comentario, que es qué hubiera pasado hace 10 años o qué hubiera pasado hace 30. Es cierto, el salto tecnológico es innegable e irreversible, pero lo que pasa es que uno dice, las consecuencias hubieran sido distintas, pero también depende, es decir, nuestras propias demandas de conexión aumentan con el salto tecnológico. Es decir, hace 10 años teníamos menos herramientas, pero al mismo tiempo teníamos menos ansiedad de estar conectados. Entonces las consecuencias no es que sean, es decir, no hay que medir la ausencia de tecnología de hace 10 años con la categoría de necesidad de estar conectados que tenemos hoy. Es decir, el salto tecnológico de hace 10 años hay que medirlo de acuerdo con las necesidades de conexión que también teníamos hace 10 años. Uno dice, si hoy no tuviera celular y tenía que llegar tarde a una cita, hace 10 años la persona no se hubiera enterado. Es que se vivía con esa sensación también que uno podía no enterarse. No sé si me explico lo que Total. quiero decir. Bueno, ¿No? sí, total. Total. Es decir, los tiempos, es decir, uno hace muchos años, vos fíjate que las categorías históricas van durando cada vez menos, ¿no? Es decir, la edad antigua duró muchísimo más, primero, la prehistoria duró mucho más que la historia, y dentro de la historia, la antigüedad duró mucho más que la Edad Media mucho más que la Edad Moderna, y la edad contemporánea, por así llamarlo, va teniendo ciclos cada vez más cortos. ¿Por qué? Porque suceden cada vez más cosas en menos tiempo. Entonces los cambios son mucho más vertiginosos. Ahora, la demanda de temporalidad, es decir, a ver, si me explico, los pueblos de las provincias argentinas se enteraron de la Revolución de Mayo varios meses después de que había sucedido. Pero no demandaban, no decían, che, ¿cómo no me enteré antes? ¿No? O sea, hoy yo, en Santiago del Estero, demandaría enterarme de un hecho que sucedió por el pueblo de Buenos Aires en el mismo momento que sucede. Pero en aquel momento no existía esa demanda porque no existía el conocimiento de las herramientas tecnológicas. Entonces, cuando uno no conoce las herramientas tecnológicas, tiene los niveles de ansiedad y de conexión y de interrelación propios de las herramientas tecnológicas que tiene en ese momento. No analizar una cosa con las herramientas de otra etapa. Bueno, listo. Cierro paréntesis y vamos al tema nuestro. Bueno, a ver, primero, primero, muy difícil
llegar a conclusiones absolutas cuando uno está inmerso en el proceso. Es decir, para poder plantear una certeza, hay que analizar con más perspectiva. Y para analizar con perspectiva hay que salirse, hay que tomar distancia del hecho. Y es imposible tomar distancia de este hecho. Primero porque temporalmente estamos en el medio del proceso, e inclusive de un proceso incierto, un proceso en el que no podemos analizar cómo va a continuar, porque no tenemos los antídotos contra el virus, porque no sabemos si va a mutar, porque como dijo nuestro presidente, estamos sobre un escenario representando la obra y al mismo tiempo que la representamos se está escribiendo el libreto. Entonces hay una cuestión de ensayo-error muy difícil que nos impide plantear certezas absolutas. Por eso yo, cuando algunos pensadores han querido predeterminar cómo va a ser el mundo post-pandemia, no les doy todo el crédito. Es más, pienso qué intereses están defendiendo, qué ideología están defendiendo, y entonces trato de limitarme a plantear, digamos, para mí ya sería un avance muy importante poderse plantear los interrogantes correctos. Es decir, no tengo ninguna pretensión de certeza. Sí me gusta imaginar posibles escenarios y trabajar para que se produzcan determinados escenarios. Esa es la función de la política. La función de la filosofía es describir, analizar, especular, reflexionar sobre la realidad. La función de la política es intervenir sobre la realidad para poderla transformar. Entonces, la primera conclusión es esa. La segunda, cuando se dice qué va a suceder cuando volvamos a la normalidad. Y ahí yo me hago una pregunta dentro de la pregunta. Y es, hay una parte de la normalidad, entre comillas, a la que sinceramente yo quiero retornar, que es a la de los afectos, a la del contacto, a la de la proximidad, a la de las relaciones sociales, a la del intercambio, a la de la vida pudiéndonos tocar, pudiendo interactuar de manera presencial. Eso sí, eso tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestro instinto de vivir en comunidad y no aislados. Ahora, hay otra parte de aquella normalidad a la que yo no quiero volver, a la que me gustaría que pudiéramos aprovechar muchos de las sensaciones cambiantes que hemos experimentado durante todo este tiempo y que probablemente sigamos experimentando, para sentar los cimientos de una nueva normalidad. Porque si no vemos que buena parte de lo que nos está pasando tiene que ver, entre otras cosas, con las catástrofes ambientales, con todo lo que agredimos a la naturaleza, con todo lo que agredimos las condiciones de habitabilidad en el planeta, terminaremos esta cuarentena, pero construiremos una especie de cuarto intermedio hacia la próxima. Porque yo creo que parte de todo lo que nos está pasando y de la falta de respuesta frente a todo lo que nos está pasando tiene que ver con aquella normalidad anterior, una normalidad que estaba fundada en